Damos un giro a la información porque le cuento que un día como hoy, pero de 1928, nació Ernesto Che Guevara, un personaje icónico, sobre todo de la lucha allá que se realizó durante muchos años en Cuba. Es el tema que vamos a tratar esta noche en el estudio. Le damos la bienvenida al doctor Herminio Sánchez de la Barquera y Arroyo, quien es justamente doctor en ciencia política. Muy buenas noches, qué ¿Qué gusto que tal? nos acompañe. Buenas Buenas noches. noches, Gracias. Buenas noches. Oye, para que nos platique un poquito, ¿quién era Ernesto Che Guevara, que aunque nació en Argentina, jugó un papel fundamental en Cuba? Sí, podemos decir que Ernesto Che Guevara fue médico, revolucionario, ideólogo, combatiente, comandante, guerrillero. Eh, trabajó en Cuba, estuvo en África, también en Bolivia, fue donde murió. Es importante, digamos, para los movimientos guerrilleros, para los movimientos subversivos del siglo XX. No podemos imaginarnos los movimientos guerrilleros latinoamericanos, por ejemplo, sin Ernesto Che Guevara. Eh, También fue un personaje importante en la etapa posterior a la Revolución Cubana, por ejemplo, en la implementación de algunas políticas económicas y por la cuestión ideológica, por ejemplo, por la teoría del foco guerrillero. ¿En qué consiste esta teoría del foco? La teoría del foco guerrillero consiste en pensar que siempre un movimiento guerrillero está en relación con una población, ¿no? Generalmente pensamos que una de las diferencias entre la guerrilla y el terrorismo es que la guerrilla necesita del apoyo de la población, por lo menos de que lo tolere, que tolere el movimiento guerrillero. El terrorismo puede existir sin el apoyo de la población. Sin embargo, lo que nos dice Ernesto Che Guevara en su doctrina del foco guerrillero es que el movimiento guerrillero se convierte en un fuego que llega a la población, es en un foco que irradia ese calor revolucionario y que llega a la población, y que llega al caso de que este movimiento guerrillero no necesite tanto de esa conciencia revolucionaria de la población, sino que basa con su voluntarismo del guerrillero para, digamos, para incendiar a esa población. Y él quería justamente instalar un foco guerrillero en cada uno de los países de Latinoamérica, ¿no? Sí, su problema creo fue que siempre quiso exportar el modelo que fue exitoso en Cuba a contextos diferentes, como fue el caso de África o el caso de Bolivia, ¿no? Entonces, lo que funcionó bien en Cuba, por el contexto determinado en donde se desarrolló esa lucha, pues no necesariamente prometía el éxito en el Congo o en Bolivia, empezando por el asunto del lenguaje. O sea, en Cuba, pues todo el mundo hablaba español, aunque con acento diferente se acabó, pero en África o en Bolivia, pues no era así. En Bolivia, pues la población indígena hablaba quechua y él hablaba español, entonces no hubo esa conexión pues con la población, que es lo que también se requiere para un movimiento guerrillero exitoso. ¿Por qué es que la figura del Che trasciende tanto? ¿Cuáles eran las metas que él buscaba? Lo que él buscaba era la implantación de un socialismo. De hecho, él es más estalinista, ¿no? Por ejemplo, que Castro, ¿no? Él se va más por el modelo de la revolución cultural de China, ¿no? Se va más por el modelo de Lenin, ¿no? Perdón, de Stalin. Y de hecho, cuando en una ocasión que está en la Unión Soviética, en contra de la voluntad del gobierno soviético, deposita una ofrenda floral en la tumba de Stalin, cuando estábamos en una época de desestalinización de la Unión Soviética. Entonces era más, digamos, hacia ese camino, y él era un probadísimo, convencidísimo favorecedor de la violencia como impulso de la lucha revolucionaria. Y sin duda no se puede hablar de la revolución cubana sin la participación del Che Guevara, que entiendo, el Che conoció a Fidel y a su hermano Raúl justamente en México, Sí, ¿no? Si mal no en recuerdo, en México, 1955. Sí, exactamente, después de haber estado preso en Guatemala, donde conoce a su primera mujer, vienen a México. Aquí les dicen, los capturan también, pero les dicen que tienen que salir. Lo que hacen es irse a la clandestinidad, y es donde conoce a los hermanos Castro, efectivamente. Y luego ya va con ellos y toma parte en la invasión, digamos, en la invasión de ese pequeño ejército, que eran como 86 personas, a Cuba, ¿no? Herminio, ¿y de dónde es que nace el apodo que le dan de Che? Pues como los argentinos siempre se dirigen de manera coloquial, así como che, que nadie sabe de dónde viene esa palabra, de origen valenciano quizá, no sabemos. El caso es que en Argentina se usa mucho el che, y en Guatemala la gente identifica a los argentinos como ches. Es en Guatemala donde se pone el apodo de Che, el Che. Che Guevara. Por eso mismo, porque él es argentino. Él nació en Argentina, aunque después vivió en varios países.
Hasta la fecha, la figura del Che justamente es una figura importante, Sí. ¿no? ¿Qué ha pasado con los ideales que él tenía? Los ideales que él tenía ya no son, que digamos, muy modernos. Ya se ha porque- tergiversado también. No, en parte, ¿quién propondría ahora la violencia como salida para los problemas? No, no hay quien lo haga ya. Bueno, habrá algunos, pues, pero ya no es lo que predomina. Parece ser que la figura del Che se volvió más emblemática en ciertos sectores urbanos y no en los sectores agrícolas, en donde él trató de llevar su revolución. Lo vemos, por ejemplo, inclusive en lugares como Europa, donde movimientos guerrilleros o terroristas ya que degeneraron en eso, como el Ejército Rojo Alemán, por ejemplo, que lo tomaba él como símbolo, siendo que el contexto era totalmente diferente al de donde el Che se había movido. Es más, por eso ese también es el momento romántico, ¿no?, del Che, la figura, la fotografía esa de Cordán, ¿no?, que es, yo creo que El la ícono del fotografía, comunismo. y además es la fotografía, hasta donde tengo entendido, si no la que más, una de las que más se ha extendido como fotografía de un personaje, ¿no? Y como no está protegida por derechos de autor, pues se vendió por todo el mundo y es impresionante. Esa mirada de él así como hacia el horizonte, etcétera. Y además, lo curioso es, se le ve como una persona romántica, las condiciones en las que muere, asesinado, ¿no? No ejecutado, asesinado. Ejecutar es otra cosa, fue un asesinato. Y digamos, esa figura del guerrillero con su boina, la barba, etcétera, se hace icónica, efectivamente. Pero lo curioso es que políticamente fracasó en toda la línea, no le salió nada bien políticamente y murió también prácticamente sin esperanzas. O sea, no había ninguna esperanza de que su movimiento triunfara en Bolivia. Entonces, eso es lo interesante y lo curioso, ¿no?, de que políticamente fracasó, económicamente fracasó en sus medidas que implantó en Cuba o que trató de implantar y pues muere sin ninguna esperanza. Una parte que también se le critica mucho es esa tendencia a la violencia, ¿no? Por ejemplo, el amor por Stalin, por la revolución cultural en China, que son, digamos, son dos personajes, Mao y Stalin, que fueron completamente peligrosísimos para cualquiera que fuera su opositor. O sea, le importaba un cacahuate el asunto de los derechos humanos. Son de los personajes que más asesinatos tienen en la conciencia. Bueno, tuvieron conciencia. El caso es que él también se le criticó mucho por eso. Cuando estuvo a cargo de la economía de Cuba después de la revolución, él fue quien implanta esos campamentos de trabajos forzosos para los prisioneros cubanos. Se dice que él personalmente ordena la ejecución de entre 250 y 400 personas en Cuba nada más. Ese es, yo creo, que un punto negro, digamos, en su historial, esa tendencia hacia la violencia, ¿no? ¿Y por qué en la actualidad los movimientos de choque se sienten tan identificados con el Che Guevara? Yo creo que en parte porque no lo conocen bien. Ya él vivió en una época muy distinta a esta. Pues yo creo que muchos se van con la finta. El hecho de que alguien traiga una camiseta con el Che no quiere decir que conozca al Che y que sepa quién fue y qué pensaba y qué decía y todo. Yo creo que no. Yo creo que no conocen esa historia, ni qué pensaba, ni cuáles eran sus objetivos. Yo creo que es más una cuestión más romántica y realmente de ignorancia de lo que él propuso. Y además, como les digo, las condiciones de contexto en donde él desarrolló su actividad son muy diferentes a las que existen ahora, muy distintas. Lo que sí es que hasta la fecha polariza opiniones, ¿no? Hay quien lo ama sí, o por quien lo supuesto. odia. No, y además vamos a ver el caso de Cuba. O sea, él terminó distanciado de los Castro, totalmente distanciado de los Castro. Peleado. Sí, totalmente, pero si uno va a Cuba, es el héroe. Entonces uno dice, bueno, ¿cómo si los Castro se pelearon con él y él abandona Cuba y renuncia a todos sus cargos y los deja y acaban peleados? Ahora es el himno de los pioneros comunistas en Cuba, habla de ser como el Che, es un héroe, hay un mausoleo allí donde están sus restos, ¿no? Es también una cuestión política, o sea, es una figura que políticamente se vende bien. Se pelea, se distancia de los Castro, entiendo que es cuando se va al Congo, regresa a Latinoamérica, pero vuelve a coincidir con los Castro y emprenden otros proyectos, ¿no? Sí, pero realmente ellos ya se habían distanciado. Digamos que los Castro son más pragmáticos. ¿Ya no confiaban en él? Pues lo que pasa es que son dos líneas distintas. O sea, los Castro saben que, bueno, Estados Unidos abandona a Cuba, ¿quién me va a ayudar? La Unión Soviética.
El otro está más con la idea de un dictador que ya no existe, Stalin. Ya no tenía caso. Entonces los casos son más pragmáticos. Dicen, bueno, ¿quién nos ayuda? La Unión Soviética, pues hay que hacer lo que la Unión Soviética diga. Es cuando también, estuvo metido también en la crisis de los misiles, por ejemplo. Y él declaró en alguna ocasión a un diario que él hubiera lanzado misiles atómicos a Estados Unidos si los soviéticos se lo hubieran pedido, ¿no? O sea, son Ideas muy ideas muy radicales. ¿no? Sí. Y finalmente, después de que regresa a Cuba, se va a Bolivia, donde en algún movimiento, bueno, tiene un enfrentamiento, le disparan en la pierna, lo detienen y lo asesinan. Sí, realmente el movimiento en Bolivia no tenía ningún sustento, digamos, según sus propias teorías del foco guerrillero. No había una conexión con la población y el foco guerrillero no era suficiente como para incendiar a esa población, empezando porque no se entendían. O sea, en esa época había más personas que hablaban solamente quechua que ahora. Entonces no había ni siquiera, en cuanto al idioma que hablaban, había una conexión. Solamente 2 personas se agregan al grupo original. Luego los 2 grupos que se forman, ¿no? Se les descompone el aparato de comunicación y jamás se encuentran. O sea, no pueden ni comunicarse ni encontrarse. Entonces el grupo, creo que al final eran como 14 personas, en una escaramuza y lo hieren, lo hacen prisionero. Y la orden de asesinarlo viene directamente del presidente de Bolivia. O sea, en Bolivia no había no existía la pena de muerte. Y el gobierno no quería tener una papa caliente. No había una prisión donde pudiera estar seguro un personaje de ese tamaño. Y la opción que toma el presidente de Bolivia es mandarlo a asesinar. No fue una ejecución. En México usamos mal la palabra ejecución. Ejecución es cuando un tribunal dicta una orden de matar a alguien, ¿no? Sin embargo, entonces todo fue como por Fue debajo un del asesinato, agua. fue un asesinato. Hubo algún sargento ahí, no me acuerdo cómo se llama, que dijo yo lo mato y ese fue el que lo mató. Él normalmente trabajaba solo, tenía su propio equipo de trabajo con el que se trasladaba de un lugar a otro. ¿Qué Sí. pasó con ellos? Se fueron, muchos murieron en esa última escaramuza, otros murieron ahí con él. De hecho, cuando uno de esos militares que participaron en su detención hace unos años revela dónde están enterrados los restos, no solamente están los de él, sino los de otros colaboradores suyos que también murieron asesinados también en esa ocasión. Y nunca volvió a surgir un personaje como él en la historia, al menos de Latinoamérica, ¿no? En ese No. momento, supongo, se dieron las condiciones Sí. en algunos países, no en todos, como usted Sí, mencionaba. exactamente. Sí. Le digo, el problema fue ese, que trató de llevar lo que él vivió con todo éxito en Cuba a otros contextos en donde no funcionó esa teoría del foco. Perfecto, se lo tiene aniversario luctuoso de Ernesto Che Guevara. Le agradecemos mucho que nos haya acompañado, doctor Herminio Sánchez de la Barquera, Perdón, y es el aniversario de su nacimiento. de su nacimiento. Hay 2 fechas, junio o mayo. Algunos dicen que nació en mayo, otros que fue en junio. Así es, pero un día como hoy de en todo caso es que- 1928 nació Desde que se murió, ya se murió. el Che Guevara. Le agradecemos mucho que nos haya Muchas gracias acompañado. por A haber ustedes venido. gracias por la invitación. Muy buenas Gracias. noches.